Muy buenos días. Buenos Muchas días, Sergio. gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a los panelistas. Y ya para finalizar la mañana, pues para mí es muy grato poder moderar este panel que tiene como objetivo discutir los asuntos sobre la conformación de la Autoridad Metropolitana de Movilidad y Transporte. Digamos que estos foros tienen la particularidad de tratar de conectar esas demandas del territorio y con la necesidad, por supuesto, de la puesta en marcha de la región metropolitana, que es una necesidad impostergable, poderla conectar, digo, con experiencias concretas internacionales que ya hayan avanzado en la materia y nos permitan darle insumos a la discusión, sobre todo para la conformación de, digamos, de las estructuras gerenciales del área de la región metropolitana, considerando, por supuesto, en este momento la discusión sobre la ley orgánica que regirá y normará la puesta en marcha de la región. Sin lugar a dudas, pues este es un tema estructurante de la región metropolitana. Bien hecho será, por supuesto, una respuesta importante y de muy alta dimensión a los desafíos de calidad de vida de los habitantes, no solo de Bogotá, por supuesto, sino de la región en su conjunto. Muy importante lo que menciona el alcalde y, por supuesto, todos los panelistas, pero sobre todo alrededor de la interacción que hay entre la población de Zipaquirá, por ejemplo, con las entradas a Bogotá. Estamos muy rezagados en términos de infraestructura y, por supuesto, esto exige una visión, por supuesto, más compleja. Se trata de una deuda histórica, digo, con la calidad de vida de los habitantes, porque pues, la movilidad de la región metropolitana tiene enormes desafíos, debido a que, entre otros, el modelo actual se ha focalizado más en el transporte que en la accesibilidad, tal como lo mencionaba Chris Segras. La movilidad de la región es altamente inequitativa, tanto en tiempo como en costo. Es increíble, pues, por supuesto, los tiempos que nos demoramos en ir de un municipio a otro y, por supuesto, la salida de Bogotá se ha vuelto algo inmanejable en temas de calidad de vida. También existen competencias atomizadas y duplicadas. Hay un desafío importante, por supuesto, en las jurisdicciones. El sistema de transporte público es altamente ineficiente y desintegrado. Podemos decir que Bogotá y Colombia es la muestra de cómo un país como Europa funcionaría sin trenes, por ejemplo. Un país de Europa funcionaría sin trenes. A su vez, el transporte y la movilidad tiene unas características, es que tiene alto impacto en la calidad de vida de la gente, tiene una correlación directa con la competitividad de la región. Lo que vamos a tratar en este panel, por supuesto, es tratar de identificar diversas, no solamente experiencias, sino planteamientos que hemos venido desarrollando a lo largo del foro y lo más importante del ciclo de foros. Y lo más importante es entender que si seguimos como vamos y no cambiamos el escenario tendencial, la ciudad y la región podrá perder su ventaja inercial, tanto comparativa como competitiva. Estamos a tiempo de enderezar el camino y, por supuesto, se trata de aprovechar esta oportunidad porque la estructuración de una región metropolitana y dentro de ella una autoridad metropolitana de transporte sería la oportunidad para desarrollar justamente un sistema integrado de transporte público de escala regional que se integra al sistema de transporte de Bogotá en forma de red. También es la oportunidad para hacer una transición hacia un modelo funcional de movilidad regional, tanto multimodal como sostenible, pero también segura, incluyente y más equitativa, en términos, por supuesto, de costos y, por supuesto, de tiempos. Acordémonos que la inequidad también se aborda desde la perspectiva de las oportunidades y de la generación de apropiadas condiciones de vida para los habitantes de la región. Es también una oportunidad para el desarrollo de una red de infraestructura regional de movilidad y transporte, no solamente pensar en los sistemas de transporte, sino en los esquemas de infraestructura que los conectan, hacer una transición hacia un modelo focalizado en la accesibilidad y no en el transporte, tal como finalidad última. Tal como mencionaba, y ahí quiero resaltar lo que decía Chris Segras al comienzo de la intervención. Por supuesto, también es una oportunidad para articular el sistema de movilidad, como se ha venido conversando a lo largo en el panel anterior principalmente, articular el sistema de movilidad con el desarrollo urbano de la región a través de una gestión adecuada del uso del suelo para el desarrollo de centralidades a lo largo de los corredores de movilidad. Por eso es importante, eso es casi que una respuesta a ese tema de cambiar el modelo o el foco de transporte hacia uno de accesibilidad. Por ello, el reto es estructurar una autoridad que atienda y gestione
con competencias vinculantes los múltiples desafíos de la movilidad y el transporte metropolitano, en un escenario de complementariedad, concurrencia, subsidiariedad, con coordinación multiescalar tanto con el Gobierno Nacional como con Bogotá, el Departamento de los Municipios y con otras instituciones que manejan diversas disciplinas relacionadas con el desarrollo urbano. Para ilustrar estos desafíos y como complemento de los anteriores paneles, para mí es muy grato presentar hoy a los panelistas que nos acompañan. Nos acompañará Diego Fernández Belmonte, que es del área metropolitana de Barcelona. Nos acompañará Carolina Arbeláez, concejal de Bogotá. Ella es miembro de la bancada de integración regional y hace un par de semanas el Consejo organizó también unos foros relacionados con este tipo de autoridades. Nos acompañará Luis Eduardo Tafur, en representación de Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de Bogotá. Y también tendremos el gusto de escuchar a Dionisio González, de la Unión Internacional de Transporte Público con sede en Bruselas, Bélgica, quien nos hablará también sobre estos aspectos. Hemos invitado también a María Jara de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, que se constituyó recientemente. Esperamos que María se vincule en algún momento a nuestro panel. Pero sin más, quiero dar paso directo a Diego Fernández Belmonte, del área metropolitana de Barcelona. Él es doctor, ingeniero de caminos, máster en ingeniería y licenciado en economía. Actualmente él es el director de servicios de gestión y administración de transporte del área metropolitana de Barcelona. Muchas gracias por atender la invitación, Diego, y tienes la palabra. Muchas gracias, Edgar. Tenía preparada una pequeña presentación, si acaso la pudieran visualizar. Mientras tanto, mientras voy conectando la presentación, en primer lugar, quería agradecer, lógicamente, la invitación a participar en el foro y tener la oportunidad también de presentar la experiencia, ¿no?, del caso del área metropolitana de Barcelona, teniendo como punto de partida, como se ha comentado en el foro anterior, el hecho de que las experiencias lejanas o las experiencias internacionales no tienen por qué ser o resultar más válidas, ¿no?, dentro del proceso de reflexión que ustedes están llevando a cabo respecto de otras experiencias más cercanas o de otras experiencias de índole diferente, ¿no? De aquí un poco la necesidad, antes de abordar lo que serían los retos o los desafíos que pueda comportar la creación de una autoridad metropolitana de transporte, un cierto contexto sobre el que sería el caso del área metropolitana de Barcelona. Aquí, por comenzar, situando, ¿no?, las diferencias que puedan darse respecto del caso de el área metropolitana, ¿no?, que se plantea crear a nivel también regional entre Bogotá y Cundinamarca. Toda la región de Cataluña tiene una población en su conjunto equivalente a la de la ciudad de Bogotá. Estaríamos hablando de este orden de magnitud de 7,5 millones, de los cuales la mayor parte, proporcionalmente, ¿no?, una parte muy relevante, se encuentra concentrada en lo que es el área metropolitana de Barcelona, que en realidad aúna un territorio de equivalente a unos 36 municipios, pero que incluso considerando toda su extensión, que es reducida, pues cabría como 2,5 veces, ¿no?, dentro de lo que sería la extensión del término municipal exclusivamente de Bogotá. Por lo tanto, sí que creía necesario, ¿no?, el hacer un poco esta consideración preliminar. En el caso del área metropolitana de Barcelona, una de sus características principales es que es un territorio muy compacto, es un territorio muy denso y que estos 36 municipios se estructuran principalmente como un continuo urbano. Y esta razón territorial es la que ha motivado, ha impulsado, ha fortalecido el hecho de la necesidad de que exista un área metropolitana de Barcelona capaz de coordinar diferentes ámbitos y muy particularmente el de la movilidad y el transporte. Ya en 1960 se aprobó una ley especial de Barcelona en la que ya quedaron identificados una serie de servicios como servicios públicos de interés para la ciudad. Y estos servicios incluían el agua, incluían la vivienda, incluía el transporte.
Posteriormente, ya en los años 70, se creó la Corporación Metropolitana de Barcelona, que tenía un ámbito territorial, en este caso de 26 municipios, desde el cual se fueron gestionando estos ámbitos, ¿no?, de estos servicios públicos de interés para la ciudad. Por diferentes razones que tuvieron que ver con las diferencias de signo político, principalmente entre el gobierno regional y el poder local, en 1987 la Corporación Metropolitana de Barcelona se desmembró y dejó de aglutinar este conjunto de funciones para dar lugar a 3 entidades separadas, una de las cuales fue la Entidad Metropolitana del Transporte, y en este caso el ámbito territorial se vio reducido, pasó de los 26 municipios a 18 municipios. Fue gestionando, ¿no?, el transporte de la metrópoli, y en el 2010 finalmente se aprobó la Ley de Creación del Área Metropolitana de Barcelona, tal y como la conocemos hoy día, que implicó volver a juntar, ¿no?, aquello que en origen se había separado, por lo tanto volver a juntar las competencias de transporte, de medio ambiente, de urbanismo en una única institución y extender su ámbito a 36 municipios que cubren, como comentaba antes, el continuo urbano. En el caso específico del transporte, las competencias que la Ley de Creación del Área le asigna al área metropolitana incluyen el transporte público urbano de superficie, excluyendo el tranvía, la concesión tranviaria que existe en Barcelona, que tiene un alcance relativamente limitado, la prestación, ¿no?, de los servicios de transporte de viajeros, la ordenación del servicio del taxi, también la aprobación de un instrumento que es fundamental desde nuestra perspectiva para ordenar la movilidad a nivel metropolitano, como es el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana. Incluye también ciertos elementos que tienen que ver con la infraestructura viaria, como es, a través de este plan, la definición de la red viaria básica metropolitana, la gestión de las rondas, ¿no?, que son las vías de circunvalación de Barcelona, y también participar en la gestión del tránsito en la red viaria metropolitana, junto con un mandato más general relativo a la promoción de lo que sería la movilidad y el transporte sostenible, y algunos servicios específicos con finalidad cultural y turística, que sería básicamente el servicio panorámico de visita a la ciudad, ¿no? Es decir, sobre este territorio se crea esta institución que tiene esta vida, tiene esta evolución, y en el caso del transporte, estas competencias. A nivel de lo que es el sistema de transporte, está constituido por unos servicios que opera el gestor, una empresa pública, ¿no?, que es TMB, y esto es en el núcleo central de Barcelona, una serie de líneas de transporte en autobús que son operadas a través de contratos directamente desde el área metropolitana, y después toda una estructura de transporte ferroviario, tanto a nivel, digamos, del Estado, ¿no?, que sería la red de Renfe, sobre la cual el gobierno regional opera servicios de cercanías, y Ferrocarrils de la Generalitat, que es una red ya de carácter regional que atiende también de forma muy particular a Barcelona, más las líneas de tranvía que había mencionado previamente. El conjunto del sistema en 2019 transportó, bueno, pues por encima de los 1.000 millones, disculpen, de viajeros. Como veíamos antes, el área metropolitana de Barcelona es relativamente pequeña, incluso respecto de este sistema de transporte. Entonces, existe otra capa de coordinación, más allá del área metropolitana de Barcelona, que vino o encontró su origen en la necesidad de que este sistema de transporte fuera percibido por el usuario como un sistema de transporte unitario, entendible, y que pudiera articular la multimodalidad, ¿no?, de una forma coherente. Y esto motivó la creación de la Autoridad Metropolitana del Transporte como un consorcio interadministrativo en el cual participan el Gobierno regional con un 51%, participa el Ayuntamiento de Barcelona con un 25% y participa el Área Metropolitana de Barcelona con un 24%, y que tiene, entre otras funciones, la de gestionar lo que es el sistema tarifario integrado y los flujos económicos asociados, que son los que permiten que con un solo título el usuario pueda moverse entre las diferentes zonas de una manera continuada. El ámbito en el cual opera la Autoridad del Transporte Metropolitano es mucho más extenso y
como se comentaba anteriormente, tiene una participación activa en su gobernanza por parte de la región. Por lo tanto, este consorcio es el que ha acabado gestionando, ¿no?, de una forma más directa lo que sería la relación con el ámbito regional. También participa el Estado a través en sus órganos de gobierno en calidad de observadores. Hecha esta introducción que creía que era necesaria, ¿no?, para situar un poco en contexto lo que serían los retos, y un poco a partir de la experiencia, no tanto de la creación, que también del área metropolitana de Barcelona, que como comentaba antes se remonta a tiempo atrás, pero también en su mantenimiento y también en la manera que ofrece como instrumento de gobernanza para adaptarse, ¿no?, a los nuevos retos. Pues quería destacar aquí una serie de retos, de aprendizajes o de experiencias que se pudieran derivar. La primera sería la del consenso, es decir, en la creación del área metropolitana de Barcelona a lo largo de su historia, tanto en el momento en el que la corporación fue desmembrada como en el momento en el que se volvió a juntar, fue decisivo el color político en los dos centros de poder, en lo que sería el poder regional y lo que sería el poder local, en el momento de instrumentar o regular la ordenación territorial y alrededor de un eje tan importante como es el del transporte. Aún así, no se pudo o en ningún momento ha dejado de existir una necesidad de cooperación. Es decir, el continuo urbano es tal que una calle puede tener una acera en un municipio y la acera de enfrente puede estar en otro municipio. Esta necesidad de cooperación es la que ha hecho imprescindible, como se ha demostrado también, ¿no?, a lo largo del tiempo, que en el ámbito de la movilidad y el transporte exista este área metropolitana de Barcelona. Esta cooperación se traduce también en los órganos de gobierno de la propia área metropolitana, que se basan en un consejo metropolitano con 90 representantes, que son representantes del poder local y, por lo tanto, de cada uno de los municipios. Por lo tanto, los municipios se coordinan, entre otros ámbitos, a través de los órganos de gobierno de la propia área metropolitana. Otro aspecto que puede ser relevante es que es una administración local, pero que tiene un foco muy específico en la gestión de servicios, ¿no? Proviene de estos tres ámbitos considerados esenciales y es una administración que tiene un carácter muy orientado a la gestión y que busca efectivamente poder implementar de una forma eficiente políticas que a nivel municipal no consiguen el impulso, no consiguen la coordinación, no consiguen la efectividad suficiente. Y esto, en el caso del transporte y la movilidad, también tiene una doble dimensión. Una dimensión que podríamos llamar transversal, y es que en el momento de abordar la movilidad no se puede visualizar exclusivamente como la provisión de transporte público, de un determinado modo de transporte público. Tiene que ir coordinada también con acciones sobre el transporte privado, con acciones sobre el aparcamiento. Por lo tanto, en el momento en el que el área metropolitana de Barcelona asume también una serie de competencias, no solo en el ámbito del transporte y la movilidad, sino también en el ámbito, por ejemplo, del urbanismo, eso favorece también, y dentro del ámbito del transporte, no solo en el ámbito del transporte público, sino también sobre vía pública, eso favorece el poder implementar estas políticas más transversales. Y de integración también de cara al usuario, como comentábamos antes. Al final, buena parte del éxito del sistema de transporte público viene de esa percepción unitaria, viene de ese carácter sin barreras que el ciudadano observa en el momento en el que se relaciona con el sistema. Y, por lo tanto, es una integración necesaria en el momento de conseguir atraer al usuario y de conseguir los beneficios que reporta a la colectividad el hecho de incrementar el uso del transporte público, como pueden ser menores emisiones contaminantes, como pueden ser evitar toda una serie de externalidades que al final acaban impactando en el conjunto de la ciudadanía. Un verdadero reto es también la financiación, además del reto de la gobernanza, cómo se consigue un marco de financiación estable para el sistema de transporte metropolitano a lo largo del tiempo, que permita efectivamente su desarrollo y su continuidad en el tiempo. Y por último, como comentaba, el reto de la adaptación, ¿no? Es decir, al final, incluso dentro de este proceso,
la institución se ha tenido que adaptar. Pongo un ejemplo claro. Previamente tenía un ámbito de 18 municipios, ahora son 36. Bueno, pues ha habido que incorporar a la gestión del área metropolitana de Barcelona estos nuevos 18 municipios, ¿no?, que han pasado a formar parte. A la izquierda pueden ver un ejemplo, ¿no?, un poco más gráfico, frente a un problema que sería un problema de escala metropolitana, como pueda ser la contaminación, la calidad del aire. Se ha implementado una política más de movilidad, que es la zona de bajas emisiones, que hace que se pueda regular en función del etiquetado de los vehículos, independiente de su calidad ambiental, el acceso a la zona interior a las rondas de Barcelona. Y este ámbito interior a las rondas de Barcelona ya está implicando a 5 municipios diferentes. Por lo tanto, esta es una actuación metropolitana que se complementa, por ejemplo, con la implantación de puntos de intercambio de park and ride entre movilidad privada y movilidad pública en las zonas más periféricas para facilitar la migración hacia el transporte público. Como decía antes, son casos son experiencias muy concretas del caso particular del área metropolitana de Barcelona. A veces el ejemplo bueno es el que está más cercano, a veces pueden inspirar algunas reflexiones, y este era el sentido de la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación, y justamente de eso se trata, de encontrar diversos escenarios de referencia, extraer algunos elementos que nos puedan ayudar a alimentar el proceso, porque sin lugar a dudas el modelo que debe instalar la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca debe ser muy particular del contexto, debe atender una diversidad, digamos, de actuaciones ya instaladas o de dinámicas ya instaladas, pero este vínculo entre el tema de movilidad con los temas ambientales alrededor, digamos, de la calidad del aire, tiene que ver básicamente con un diseño diverso a lo que hoy en día tenemos. Por eso queríamos, por supuesto, agradecerte, Diego, y esperamos pues ahorita que nos de pronto volver contigo, porque lo que queremos es que de las experiencias internacionales queríamos extraer un poco qué retos, aprendizajes y consejos se deben considerar en la creación de una autoridad de movilidad y transporte metropolitana en nuestro contexto. Y para los panelistas nacionales un poco es hablar sobre que en el contexto actual, que pues todos lo conocen ya muy en detalle, cuáles consideran que son esos retos principales en la creación y consolidación de una autoridad de movilidad y transporte para la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca. Y para ello, pues es muy interesante la siguiente presentación, que nos da mucho gusto presentar a Carolina Arbeláez, que es concejal de Bogotá, miembro de la bancada de integración regional. El Consejo de Bogotá constituye una bancada específica para el tema de integración regional. Ella es abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en dirección y gestión de proyectos y candidata a magíster en Derecho Administrativo. Y nos da mucho gusto saludar a Carolina en este escenario. Y tenemos pues 10 minutos para su presentación, un poco atendiendo estos requerimientos de preguntas y cuestionamientos sobre el tema para poder avanzar, por supuesto, en la conformación de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Movilidad. Muchas gracias, Carolina, por atender la invitación, y adelante. No, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes, pues, por la invitación a la Universidad de los Andes, por organizar este foro tan importante, por la intervención muy interesante que estaba escuchando y que me parece supremamente valiosa de traer como modelos de otra ciudad que nos permita también enriquecer un poco el debate sobre la región metropolitana. Yo quiero, pues, como iniciar contándoles que el Consejo de Bogotá ha tenido este tema dentro de sus prioridades y para el actual Consejo de Bogotá hacer una agenda en estos momentos de la región metropolitana es muy importante. Desde el inicio de este periodo, además, hemos creado esos espacios donde se conformó una bancada de integración regional compuesta por 22 concejales, donde tengo el honor de ser la vicepresidenta de esta bancada y donde desde allí hemos tejido como puentes entre muchos actores, donde se han abierto espacios muy interesantes, los foros que nos estabas comentando que se hicieron al interior del Consejo y donde tuvimos y pudimos contar con la participación ciudadana, la participación de alcaldes, la participación de también muchos expertos que también nos ayudaron a nutrir este debate. Creo que esto nos ha servido también para crear insumos que nos sirvan en el proceso de la expedición de la ley orgánica.
también hemos intentado como trabajar de manera coordinada desde el Consejo con el Congreso, con los diputados, con la gobernación y con la alcaldía, para que construyamos desde la base, digamos de alguna manera, y que esta ley esté no solamente pues como en esos espacios de poder donde hoy reposa la ley que es en el Congreso de la República, pues tenga como la articulación de todos desde su inicio. Entonces, aquí la importancia, les quiero compartir aquí una presentación que hice hoy sobre estos retos que tiene hoy Bogotá y su región metropolitana. Los desafíos, creo, de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Lo primero que quiero contarles es que la autorización para la creación de esta Autoridad Regional de Transporte se dio en el marco del debate del Plan de Desarrollo Distrital, donde se aprobó la creación de esta región metropolitana, de esta Autoridad Regional de Transporte. ¿Cuál era su finalidad o cuál es su finalidad? Es asegurar el correcto desarrollo de los proyectos de transporte masivo regional y urbano. Y aquí es importante participar con los municipios de la Bogotá región en la construcción de un ente gestor de transporte masivo para la región. A pesar de la importancia que tiene esta autoridad, es importante reiterar que durante el trámite de la iniciativa existieron muchos temores. ¿Cuáles eran esos temores que teníamos algunos concejales al autorizar la creación de esta región? Pues que de pronto no existieran unos estudios como técnicos, jurídicos y financieros que nos permitiera tener claridad sobre lo que se iba a hacer. Sin embargo, el Consejo depositó ese voto de confianza, digamos, como en el actual equipo de la Alcaldía de Bogotá, para que sacara adelante esta autoridad de transporte. En mi criterio, considero que hay 4 importantes desafíos en la creación de dicha autoridad que se resumen de la siguiente manera. Primero, reducir, y lo estabas diciendo ahora y me parece demasiado pertinente, porque reducir la contaminación del aire asociada al transporte me parece que es fundamental. Hay que disminuir también los tiempos de viajes para poder brindar mejor calidad de vida para la gente que vive a los alrededores. Brindar mayor seguridad y dar continuidad a las obras que se tenían contempladas con estudios y diseños que venían de la administración anterior. Entonces, creo que entrando allí, no sé si me pueden acompañar, es que me están ayudando ahí con la presentación. Entonces, si podemos entrar y pasar más adelante. Y aquí yo sí quisiera como aprovechar este espacio para felicitar esa decisión que tomó la alcaldesa de seguir adelante con la calle 13, con la troncal de Transmilenio de la calle 13. Es muy importante para Bogotá, de verdad, poder descongestionar esta vía, poder lograr hacer este megaproyecto que se tenía contemplado desde la administración anterior y que sin lugar a dudas, más que una pelea política, esto se convierte en algo muy beneficioso para la ciudad, más cuando hemos tenido que mucho sufrir el trancón que se vive en esta vía. Entonces creo pues aquí quiero como aprovechar el espacio para decir, pero bueno. Que existe un consenso en la necesidad de contar con un medio ambiente sano y eso se volvió hoy parte de la agenda de absolutamente todos en cuanto al tema de cuidar la salud y cuidar el aire para Bogotá y pues para toda su región. Con este objetivo, mantener un aire de calidad resulta fundamental, ya que las repercusiones en la calidad de vida y sobre todo en la generación de enfermedades es impresionante. Yo aquí quiero compartir un poco cifras con ustedes de lo que produce la contaminación del aire. Ha producido la muerte de casi 4,2 millones de personas en todo el mundo. Esto supera con creces las muertes asociadas inclusive al VIH, a la tuberculosis, a la malaria juntas, y es mayor que las muertes por las guerras y otras formas de violencia. Este estudio, hay un estudio presentado por el Instituto Nacional de Salud en el 2018, donde nos indica que 17.549 muertes asociadas a enfermedades ambientales, 15.681 fueron por la calidad del aire. En términos porcentuales, el aire cobró el 89% de este tipo de muertes. El costo de este factor para el sistema de salud puede alcanzar los 12,3 billones de pesos. Y para el caso específico de Bogotá,
se generan alrededor de 2.000 muertes por año debido a esta situación y cerca de 44.000 menores de 5 años presentan enfermedades asociadas a la polución. Entonces, aquí la importancia de verdad de que con estas cifras pues generemos esa reflexión sobre lo que debemos de estar apostando y el reto tan importante que tenemos en mejorar la calidad de aire para Bogotá. Al revisar los principales factores de contaminación, ahí es donde encontramos que en Bogotá las fuentes móviles, que son las causas pues, que hacen parte de los vehículos, las motocicletas, los camiones y los buses, pues son las que más contaminación traen a la ciudad. La contaminación producto de fuentes móviles genera el 78% de la contaminación en Bogotá. De ese porcentaje, el 38,6% lo generan los camiones de carga pesada. Y es aquí el desafío también que tiene la Secretaría de Movilidad de lograr hacer todo ese proceso de chatarrización de muchos camiones viejos que lo que entran a Bogotá es a dejarnos todo ese material particulado y toda esta contaminación. La misma Secretaría Distrital de Movilidad dice que el 84% de los vehículos de carga pesada en Bogotá, y quisiera como que adelantáramos la presentación, por favor, si me colaboran. Dice que el 84% de los vehículos de carga pesada en Bogotá tienen motor diésel Euro 3 o inferiores. Este tipo de motores, lo que se puede evidenciar es que tienen un problema mayor en la generación y producción de material particulado y que mucho de este material particulado, sin duda alguna, tiene consecuencias, según la Organización Mundial de la Salud, cancerígenas. La encuesta de percepción ciudadana que se hizo en el 2019, existe un nivel de insatisfacción del 65% en relación con el manejo de calidad del aire en Bogotá. Por ello es vital que la autoridad administrativa, o sea, esta autoridad que se creó desde que se autorizó para crear, impulse una política, un programa de verdad que contribuya a chatarrizar estos vehículos, repito, y además promover el cambio de tecnologías limpias y fomentar el uso de gas vehicular. Entonces, aquí yo pues aquí les comparto un poco sobre las fuentes fijas que generan la contaminación ambiental, que son el 22%, las móviles el 78% y la carga pesada en un 38,6%. Entonces, según Sabana Centro, ¿cómo vamos? Debido a la ausencia de niveles y el nivel de tráfico, los desplazamientos más demorados que se tienen son los que se dan desde Facatativá hasta Bogotá. El siguiente puede ser Madrid a Bogotá, Bogotá-Chía, de Soacha a Bogotá. Otros recorridos que demandan considerables cantidades de tiempo, que son desde Bogotá, por ejemplo, a La Calera también, de Bogotá a Facatativá, de Funza a Mosquera y de Soacha a Zapate. Este informe que se da explica que 38 municipios que integran el área metropolitana de Bogotá, el 31%, es decir, 12, mantienen una relación de tipo rural con la capital. O sea, esto lo que explica es que su conectividad no implica conexiones urbanas. El 69% restante, los trayectos más recorridos diariamente hacia la ciudad son desde Soacha, que son más de 250.000 viajes, además, Chía con más de 40.000, Mosquera con más de 30.000, Cota y Zipaquirá con más de 25.000, y los tres más congestionados son Soacha, Chía y Mosquera. Los principales motivos de los viajes que hoy se tienen en Bogotá, y en su mayoría son de trabajo, más del 38% de estos, que son más de 400.000 intermunicipales. Entonces aquí, miren ustedes que la gente se va a vivir a las afueras de Bogotá, tiene que movilizarse por largas horas hacia Bogotá, y pues esto implica toda una tortura en el tema de calidad de vida para mucha gente. Aquí entonces lo que nos estamos planteando es un reto que por ende también se puede volver una oportunidad para unir fuerzas y salir todos beneficiados. Y ahí yo sí celebro, yo hago parte del partido de la oposición en Bogotá y siempre he sido muy crítica a esta administración, pero también he tenido que resaltar las cosas buenas cuando lo es. Y una de esas es la voluntad política que hay para construir esta Bogotá región y esta región metropolitana. Y eso tengo que resaltarlo, y es esa buena sinergia que hay entre Bogotá y Cundinamarca hoy para que esto sea una realidad. Y creo que esto es un momento histórico que deberíamos de estar aprovechando todos y articularnos todos para poder sacar esto adelante. Y por eso siempre
tendré toda la voluntad desde el Consejo de Bogotá, inclusive he hecho un llamado para que esa Bogotá esa región metropolitana que se creó en el Congreso de la República se haga realidad en el Consejo de Bogotá. Seguimos, por favor, rápidamente. Bueno, es importante, yo creo que en un tercer punto que encontramos muy importante y fundamental en la creación de creación de la autoridad de crear una mayor seguridad vial. Pues vemos que en consonancia con uno de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo de la actual administración, además específicamente el denominado Movilidad Segura, Sostenible y Accesible, el cual plantea la necesidad de priorizar la seguridad vial. Y es aquí porque lo que hoy vemos es que pues, la gente se está movilizando mucho más, por ejemplo, en bicicleta. Entonces, ¿cuál es ese desafío para que exista seguridad vial para todas esas personas que quieren cambiar bicicleta, pero que siente temor al salir en una bicicleta que no se vaya a accidentar? O en su defecto, lo que está pasando hoy es que se está incrementando el robo de bicicleta y la inseguridad, que también juega un papel pues muy importante aquí y que también es un desafío. Cerca del 50% de los viajes intermunicipales son personas que viven en los municipios y se desplazan diariamente hacia Bogotá. Las personas de los estratos más bajos, miren ustedes, se movilizan a pie en su mayoría, seguido por el transporte público, que es Transmilenio, o los transportes intermunicipales, la moto y la bicicleta. Asimismo, también se establece que en los estratos altos predomina el viaje en vehículo particular, en taxi y en transporte informal. Y aquí también la bicicleta creo que está cobrando una vital importancia para todos los estratos sociales, porque hoy la gente se quiere movilizar en bicicleta. Entonces, tenemos que tener un plan de seguridad vial, y este es un llamado también y una invitación que yo le hago a la Secretaría de Movilidad, que sé que le está apostando mucho a este medio de transporte, donde también debemos, ojo, el poder caminar también se vuelve muy importante, y ahí es donde necesitamos espacio público para que la gente también se pueda movilizar a pie, porque es una de las más porcentaje de gente se mueve a pie. Estos datos donde podemos ver 1,2 millones de personas se están movilizando en bicicleta, 2,3 millones en carro y 4,9 millones de personas se mueven con transporte público. Estos datos lo que nos indican es que estos desplazamientos necesitan no solo infraestructura, sino que deben tener unos estándares de seguridad muy altos que prevengan los accidentes, y lo repito aquí la importancia. Pasamos por favor a la próxima diapositiva, que creo que por tiempo lo voy a recortar, pero pasar a la siguiente. Bueno, esto rápidamente, lo que nos muestra aquí es que 8 siniestros al día con daños. Quiero como contextualizar un poco en el tema de seguridad vial. Cada 3 días un animal es herido por un siniestro vial interno o externo. Cada 3 horas y 41 minutos se reporta un herido por accidentes de tránsito y un siniestro vial con fatalidad al día. Siguiente, por favor. Aquí quiero celebrar como las obras y rápidamente como contextualizar esos convenios que ha venido firmando la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, y la importancia de trabajar conjuntamente y en equipo. Esas obras que vienen de la administración anterior y que ya tienen estudios y diseños, y que es una invitación para que saquen adelante todos estos proyectos que son tan importantes para la movilidad de la ciudad, y que creo que a eso debemos apostarle, sobre todo a esos proyectos de movilidad que están, que le permiten conectarse y que son un centro, una vía logística también para la entrada de Bogotá y sus municipios aledaños. El reto es ambicioso, un programa integral que cuente con obras que venían de la administración anterior y que alivian drásticamente los tiempos en los recorridos. Por eso celebro 4 convenios entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y la Alcaldía, y que desarrollan infraestructura necesaria para conectar a la ciudad con los municipios del departamento del Oriente y el Occidente, y que son beneficiados, que serán beneficiados más de 8 millones de personas. Precisamente en los últimos días hemos visto que, como lo repetía, se dio esa problemática que se dio por habilitar un carril de bicicleta en la calle 13, y que nos llevó a reflexionar de la importancia, por ejemplo, de haber sacado nuevamente ese proyecto
aquí al debate, porque pues la alcaldía había dicho, no, ese proyecto, no queremos más troncal de Transmilenio, pero hoy pues nuevamente deciden de que ven la necesidad de que necesitamos sacar adelante este proyecto. La Los Sur son 24 kilómetros, 10 kilómetros de su ciclorruta y que también pues la alcaldía ha tomado la decisión de frenarlo y que es supremamente importante porque este proyecto también descongestiona y se conecta con la calle 13 y nos permite además lograr sacar todos esos camiones o todos estos carros que entran de carga a Bogotá y que dejan ese material particulado y que se pueden sacar por estas vías alternas para que no tengan que entrar a Bogotá. Entonces aquí por eso la importancia de estas obras. La avenida Guayacán es esta avenida que son 13 kilómetros, 11,9 kilómetros son de ciclorrutas. Esta obra es supremamente divina, o sea, yo creo que aquí este proyecto es uno de los proyectos más importantes para la ciudad y que qué bueno que todos pudiéramos... Concejal, ya vamos a tener que ir cerrando para proceder con el siguiente ya panelista. culmino Muchas gracias. en un segundo, en 30 segundos. Tranquilo. Este proyecto, les repito, es un proyecto muy bonito, es el más grande del suroccidente, conecta la calle 13 también con la autopista sur y esta obra mejorará los tiempos de viaje de más de 2 millones de personas. Entonces, todas estas obras fueron diseñadas por la administración anterior para darle solución a los problemas frecuentes de movilidad en la ciudad y reducir el tiempo de los trayectos, mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. Entonces, no siento más, de verdad, muchísimas gracias por este espacio donde podemos estar como nutriéndonos de información todos para lograr, repito, una región, una ley orgánica sobre todo que pues es la que le va a dar vida a esta región metropolitana. Mil y mil gracias, Edgar, y pues gracias a todos los que están siguiendo este foro. Muchísimas gracias, concejal. Muy ilustrativa toda la presentación, sobre todo alrededor de la necesidad de generar continuos en las políticas públicas, de construir, digamos que permanentemente sobre lo construido para no quebrar cada periodo de gobierno los proyectos que vienen andando, y eso es justamente, creemos, uno de los grandes desafíos de la gobernanza de la región metropolitana a construirse. También puntos muy importantes como el tema ambiental alrededor de la calidad del aire tiene que ver con el sistema de movilidad y transporte, esta congestión a las salidas de Bogotá que hace de Bogotá una ciudad bastante vulnerable por los tapones que hay en las salidas, es un desafío también que hay que destrabar de cierta manera y que no se nos vuelva un paisaje común estos trancones y esta, digamos que falta, digamos, de esa multimodalidad que se requiere. Para continuar, por supuesto, con el debate, muchísimas gracias, concejal. Hemos invitado a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en representación de Nicolás Estupiñán, nos va a acompañar Luis Eduardo Tafur, quien es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, con maestría en transporte de la misma universidad, maestría en planeación urbana y regional de la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente es el asesor del despacho del secretario de Movilidad en los temas de plan maestro de movilidad, plan de ordenamiento territorial, encuesta de movilidad y justamente el tema que hoy nos compete, que es temas de ciudad-región, Regiotrans de Occidente, Regiotrans, Autoridad Regional de Transporte y Transporte Público. Entonces, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos y tienes la palabra. Tenemos 10 minutos para tu presentación. Estamos muy atentos. Gracias. Muchas gracias, Edgar, y un cordial saludo a todos, también de parte del secretario de Movilidad. Él se excusa, desafortunadamente, por unos temas de última hora que son frecuentes, pues no pudo acompañarlos, pero pues vengo a transmitirles como la información más importante y agradecer nuevamente por el espacio, tanto a Edgar como a Carolina, a Diego, no sé si María nos va a acompañar más tarde y Dionisio. Este tema es fascinante, es el típico problema de planeación urbana que requiere toda la complejidad y toda la participación de técnicos, de gobiernos, de comunidades y de una cantidad de sectores. Entonces, muy rápidamente me voy a referir a un contexto con algunos datos sobre la región y me voy a enfocar específicamente en los retos que nosotros vemos desde el tema institucional. Digamos que es muy claro, voy a ir compartiendo pantalla aquí. Perfecto, ahí ya deberían estar viendo entonces mi pantalla. Entonces, pues rápidamente para ir al contexto, digamos que hay una claridad de los problemas que debemos solucionar. Nos hablaba Carolina de la calidad del aire, de la seguridad vial,
de la eficiencia del transporte público, todos los, digamos que los problemas de tiempos y cobertura y calidad que tenemos. Sin embargo, hay un vacío fuerte en el tema institucional, que es lo que queremos resolver a través de esta región metropolitana y específicamente de la Autoridad Regional de Transporte, que entraría a ser parte de lo que nos diga esa región. Muy rápidamente, unos datos que vienen de varias fuentes. Voy a hablar un poco de la encuesta de movilidad 2019, del censo del DANE, también de la encuesta multipropósito y del estudio de huella urbana. Entonces, muy rápidamente, esto solo para resaltar que, como ya lo hemos hablado, Bogotá y sus 18 municipios del primer anillo, que son los mismos de la encuesta de movilidad que están aquí abajo, representan el 30% básicamente del valor agregado al país, lo cual pues es muy importante, pero no se refleja a sí mismo la infraestructura y digamos que la institucionalidad de esta región. Entonces, aquí hay tres temas de los que quiero mostrar que la región, especialmente los municipios que están en la sabana, cada vez son más importantes. Entonces, en estos tres círculos, vamos a hablar de los 18 municipios que están aquí abajo, que son los de la encuesta de movilidad y los del primer anillo de Bogotá. Quiero resaltar aquí cómo en temas de población, de hectáreas urbanas y de viajes han venido cobrando mayor peso y más importancia los municipios aceleradamente frente a Bogotá. Entonces, cada círculo concéntrico lo que significa es el círculo interno es el pasado y el externo es un poco más reciente. Mientras en 2005, en temas de población, Bogotá representaba el 15.9% y los municipios el 84%. Ya para 2020, los municipios crecieron al 21% y Bogotá pasó a ser el 78%. Similarmente, en temas de hectáreas urbanizadas, mientras en 2005 Bogotá representaba el 77% y los municipios el 18%, esto cambió dramáticamente a 2016 y ya los municipios representaban el 41% y Bogotá había bajado hasta el 55%. Los viajes también tienen una tendencia similar. En la encuesta de movilidad 2011, los viajes regionales que tenían, digamos que origen destino Bogotá eran el 87% y los de los municipios el 12%, mientras que en 2019 esto ya pasó a 16% para los municipios y 83% para Bogotá. Entonces, tanto en población como en hectáreas urbanas como en viajes, cada vez los municipios crecen más aceleradamente y pesan más. Esto también se refleja muy claramente en temas de población. Para ver aquí un poco más el detalle, cada círculo representa la población completa de Bogotá y los municipios, mientras en 2005 el 15% de la población era la de los municipios y el 84% de Bogotá. Esto pasó rápidamente a que en 2020 Bogotá descendió al 78% y los municipios ya el 21%, y esperamos que para 2035 más de la cuarta parte de esos habitantes van a estar viviendo en los municipios y Bogotá habrá bajado hasta el 74%. Similarmente, solo para hablar de este crecimiento acelerado de la población, esto básicamente representa el porcentaje, la tasa de crecimiento de la población entre 2005 y 2020. Aquí lo que podemos ver es que mientras Bogotá en estos 15 últimos años ha crecido con un poco más del 10%, los municipios como Mosquera, Cajicá y Madrid han crecido 10 veces más rápido que Bogotá, ¿sí? Con tasas del 100%, del 120%, casi del 140% en el caso de Mosquera. Y es lo que se representa aquí en el mapa de la derecha. Los municipios crecen mucho más aceleradamente y Bogotá un poco se estabiliza. Básicamente esto representa el mismo tema, ¿sí? Es el crecimiento en este caso de las hectáreas urbanizadas. Entonces, en rojo vemos aquí para 97, 2005, 2010 y 2016, estos son datos del estudio de huella urbana, las hectáreas urbanizadas en Bogotá frente a en amarillo las de los municipios. Lo que podemos ver es que en Bogotá, mientras habían 31.000 en 1997, esto creció tan solo a 36.000, mientras los municipios eran 6.000 en 1997 y casi que se ha multiplicado por 5 veces esas hectáreas urbanizadas, pasando a 27.000 para 2016. Y pues con un patrón mucho más disperso para el caso de los municipios que el de Bogotá. Aquí están los años y básicamente la forma como se ha crecido. Esto es aún más interesante porque habla desde de la densidad y del
el patrón de crecimiento urbano. Entonces aquí los mismos años, 97, 2005, 2010 y 2016, en rojo vemos cómo la densidad de habitantes por hectárea en Bogotá ha pasado de 190 en el 97 a 221 en 2016. La densidad de Bogotá es bastante alta, es un caso bien particular, incluso en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial. Sin embargo, de manera opuesta, los municipios han decrecido en su densidad, pasando de 111 en el 97 y descendiendo hasta 67 en el 2010 y 72 en 2016. Y lo que vemos a la derecha es que mientras el 90% de esa área urbanizada de Bogotá es compacta y densa, para los municipios lo que predomina es un área dispersa y menos consolidada. Además, esto tiene que ver con el porcentaje, estos datos son del porcentaje de la fuerza laboral que trabaja en Bogotá, es decir, que reside en los municipios, pero trabaja en Bogotá. Y pues hay casos bastante dramáticos, por ejemplo el de Soacha, en el cual el 36% de su total de fuerza laboral vive en Soacha, pero trabaja en Bogotá. Y lo mismo pasa, digamos, que con muchos otros municipios como Cibaté, La Calera, Cota, Mosquera, etcétera, que tienen porcentajes bastante importantes de su fuerza laboral que trabaja en Bogotá. Adicionalmente, el número de viajes que tienen origen o destino Bogotá en un día, pues es bastante alto. Para el caso de Soacha, pues es dramático porque son 557.000 viajes al día que tienen como origen o destino Bogotá. Y los que lo siguen de acuerdo a su población son Chía, Mosquera, Cota, con valores entre 70.000 y 100.000 viajes al día. Esto es muy importante si uno piensa en comparación con el número de habitantes de estas ciudades. Adicionalmente, la conectividad de la ciudad respecto a las velocidades de sus accesos, pues es un problema muy grave que tenemos básicamente en todos los accesos de Bogotá. Aquí los rojos y como este cafecito oscuro representan velocidades de 18 kilómetros por hora o menos en promedio. Y pues estos datos son bastante dramáticos y es casi que una parálisis de estos accesos. Estos son datos del Estudio de Accesos Urbanos de 2016. Y finalmente hay un tema muy importante que ya lo mencionaban antes y es el problema de equidad que representa el costo y el tiempo de viaje, sobre todo para los municipios. Mientras que para Soacha, Bogotá, una persona viaja en promedio de ida y regreso, gasta cerca de 4.500 pesos. Alguien de Gachacipá, Sopó o Oaxaca tiene que gastar cerca de 10.000 pesos o incluso más de 14.000 pesos en promedio en Oaxaca. Entonces están gastando básicamente 3 veces más que lo que gastaría alguien en Bogotá. Y ese problema de equidad también se refleja en los tiempos de viaje, que ya los mencionaban. Son críticos para los municipios obviamente más alejados, como lo muestra el mapa, y pues puede llegar hasta 116 minutos, 112 minutos. eh, Solo un viaje con un propósito, es decir, se duplicaría ese valor de regreso para municipios como Facatativá, Sopó o Cibaté, que están gastando cerca de 2 horas en un solo viaje con una sola dirección y un solo propósito. Entonces, todo este diagnóstico básicamente lo que lleva es a pensar en esta institucionalidad. Hay una gran complejidad de entidades, de radios de acción, de modalidades de transporte y de autoridades. Mm, Básicamente está lo que pasa dentro del municipio, que depende solo de las alcaldías municipales, lo que pasa entre los municipios, que es intermunicipal de corta distancia, también el intermunicipal de larga distancia, que ya tiene que ver con las autoridades del Ministerio de Transporte. Está el transporte masivo, el Regiotram de Occidente ahora y ya vendrá el del norte. Entonces lo que hay aquí es toda una mezcla, ¿sí? Es como un sancocho de autoridades, de entes gestores, de operadores, que es muy complejo. Entonces está el Ministerio de Transporte para los intermunicipales, la Gobernación de Cundinamarca, que es la autoridad, por ejemplo, del Regiotram de Occidente, la Alcaldía de Bogotá para los temas de acá y los municipios. Aquí puse pues el escudo de Mosquera, pero está cada uno con sus temas de tránsito y transporte. Además hay 3 entes gestores. En este momento la empresa férrea para el Regiotram, Transmilenio para el SITP y el Metro entrará a ser su ente gestor y una multiplicidad de operadores que es bastante compleja. Intermunicipales, Regiotram de Occidente, transporte masivo, el metro, los colectivos, los individuales, el cable, etcétera. Entonces, la gran pregunta es un poco cómo tomar toda esta mezcla de actores, entidades, operadores, autoridades y trabajar hacia una institucionalidad que sería esa autoridad regional de transporte.
Adicionalmente, los proyectos y la red vial alrededor de Bogotá están a cargo de diferentes entidades, la infraestructura que está a cargo de la ANI, del INVIAS, del IQ, del IDU y de los municipios, y esto se suma a una cantidad alta de concesiones. Básicamente todos los accesos a Bogotá están concesionados, casi todos, y hay 17 peajes alrededor de Bogotá. Entonces, toda esta complejidad, básicamente tenemos una visión que son unos grandes lineamientos a cómo consolidar esta autoridad o esta visión de regional de movilidad, en la cual se consolida un sistema de movilidad regional sostenible, se provea un sistema integrado de transporte público regional asequible y accesible, se desarrolla una infraestructura regional acorde a las necesidades y las dinámicas de la región, y se articula el sistema de movilidad de los diferentes municipios de la región con el desarrollo urbano de la misma región. Para eso vemos dos requerimientos o retos muy grandes y ya voy a terminar. El primero es básicamente la institucionalidad. Tenemos ese vacío que tenemos que construir y consideramos que a grandes rasgos esa autoridad debería encargarse de planear, regular, financiar, proveer todo el tema de servicios e infraestructura que tienen que ver con la movilidad. Esto contemplaría una necesidad de un traslado gradual y progresivo de competencias del orden nacional, departamental, distrital y municipal a ese ente o a esa autoridad regional que entraría a controlar y regular estas cosas. La financiación, además, es el otro gran problema o reto. Aquí necesitamos que todos participen, obviamente de acuerdo a sus capacidades, que haya una compatibilidad con las competencias de cada uno de los entes territoriales y que se garanticen recursos tanto para que esa institucionalidad funcione como para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura y para la operación y prestación de esos servicios. Entonces, básicamente, estos son como esos dos grandes retos que vemos, además de todos los demás. Y una visión principal, y aquí ya termino, que en este momento como punto de partida la proponemos sobre todo en temas de transporte público, porque tal vez es lo más inmediato, en la cual haya unos principios de graduabilidad, progresividad y flexibilidad para liderar la provisión, regulación, financiación y provisión de servicios de infraestructura de transporte público, formular y adoptar una política de transporte para esa región y, por supuesto, en coordinación con las demás autoridades y entidades competentes, promover la integración física, tarifaria y operacional de todas las modalidades de transporte público. Esto, si uno piensa más allá de transporte público, pues habría que empezar a pensarlo para otros modos, para modos no motorizados, para temas de carga y pues otro tipo de cosas, pero consideramos que este sería el punto de partida. Y básicamente con ese contexto, pues yo termino para que le demos paso a las demás presentaciones. Muchas gracias. Luis Eduardo, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ilustra muy claramente la necesidad postergada e impostergable de constituir una autoridad que le integre un poco, por supuesto, el servicio, pero también tenga en cuenta no solamente los temas del servicio público, sino también de los servicios y atributos del transporte privado para que su regulación efectiva. Digamos, pasando un poco también, y como decíamos al comienzo, se trata también de revisar experiencias internacionales para poder referenciar, digamos que algunas nociones, digamos, que ya se han recorrido, algunos caminos que ya se han recorrido en otros lugares, y por eso hemos invitado a Dionisio González, que es de la Unión Internacional de Transporte Público, con sede en Bruselas. Dionisio pues tiene muchísima experiencia en estos temas. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, máster en infraestructuras y servicios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en el Consorcio de Transportes de Madrid, el Banco Europeo de Inversiones y la Unión Internacional de Transporte Público. Allí Dionisio es director de Advocacy and Outreach y es profesor y conferencista en temas sobre movilidad urbana regional. Muchísimas gracias, Dionisio, por atender nuestra invitación y tienes la palabra. Tenemos 10 minutos inicialmente. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que es un placer escuchar a los colegas en este panel con las ideas tan claras, ¿no?, que han ido mostrando sobre los retos y los aprendizajes en la creación de autoridades de transporte, ¿no? Para la UTP, como os decía, pues es un placer participar en esta actividad tan interesante. Un poco como antecedentes y para que entendáis lo que es la UTP, aquellos que no la conocéis,
es una asociación de promoción y defensa del transporte público en todo el mundo. Tenemos 1.800 socios en 100 países y trabajamos en el intercambio de conocimiento técnico y económico en relación con el transporte público, ¿no? Tenemos un comité que es el Comité de Autoridades de Transporte, lo cual nos da una radiografía muy buena de lo que está pasando en las diferentes partes del mundo en relación con la regulación y la institucionalidad de la que estamos hablando aquí, ¿no? Y es que muchas ciudades se acercan a la UITP pidiendo que les ayudemos en la puesta en marcha de algún proyecto concreto, ¿no? En un proyecto de metro, en un proyecto de renovación de su mapa concesional de autobuses, en un proyecto de implantación de una nueva tecnología tarifaria, ¿no? Y nuestra pregunta es, de origen es siempre la misma, ¿no? Bueno, ¿cuál es su estrategia de movilidad? Al margen de este proyecto en particular, ¿cuál es su estrategia de movilidad, ¿no? Y la segunda es si disponen de una autoridad de transportes, porque al final es una parte muy importante de avanzar el camino de manera estructurada, ¿no? Podemos decir que existen 4 pilares, ¿no? para tener una estrategia exitosa de movilidad sostenible. En primer lugar, es tener una visión conjunta, tanto horizontal a nivel de ciudad entre los diferentes departamentos, el de economía, el de salud, el de educación, el de movilidad, el de usos del suelo, pero también vertical, ¿no? Entre el nivel de los departamentos y el nivel de la administración de carácter regional o de carácter nacional, ¿no? En un segundo lugar, es fundamental tener un marco institucional y regulatorio adecuado, que es precisamente de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Un tercer pilar es, sin duda, contar con un marco de financiación estable, que también ha sido mencionado por varios de los ponentes y que es absolutamente crítico. Y otro muy, muy importante y que de alguna manera diferencia casos exitosos que conocemos en UITP en diferentes partes del mundo, tiene que ver con la existencia o no de un liderazgo político, ¿no? Antes se hablaba también mucho, se ha hablado del consenso y de la necesidad de que haya esa voluntad y alguien que coja el proyecto por bandera y lo lance definitivamente, ¿no? En muchas ocasiones nos encontramos con condiciones de partida que les serán familiares, ¿no? Y que tanto en Barcelona como en Madrid, como en Singapur, como en Dubái, como en Bogotá y Cundinamarca, pues seguro que existen, ¿no? De alguna manera, una mala percepción de la calidad del servicio, incluso cuando se hacen inversiones, incluso cuando el servicio, desde el punto de vista de poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, es más barato. Una caída de la demanda de vehículo privado aumenta, la demanda de transporte público disminuye. Eso tiene que ver con que en algún momento dejamos de ser una alternativa atractiva, ¿no? Con ineficiencias, con solapes, con descoordinación de horarios, con flota más o menos obsoletas, con tarifas distintas que también se ha mencionado antes, con problemáticas complejas, puesto que no es lo mismo resolver la movilidad en el ámbito urbano que en el ámbito metropolitano o en las zonas rurales que puede haber en algunos de esos departamentos, y en muchas ocasiones también con una falta de horizonte y una estabilidad presupuestaria, ¿no? Es difícil que los operadores, nuestros partners, nuestros socios, para sacar adelante la movilidad en las ciudades de manera eficiente, pues puedan invertir o puedan apostar por nuevas tecnologías o por nuevos vehículos o por modernizar de alguna manera sus sistemas de gestión si no tienen claro cuál es el horizonte presupuestario, ¿no? Y a todo eso se suele unir en muchas ocasiones pues una gran disparidad de marcos contractuales en el caso de que esos marcos contractuales existan, ¿no? Dentro del transporte público formal o informal y la figura de las autorizaciones administrativas para transportar a pasajeros sin que exista típicamente un marco entre el operador y la autoridad o el germen de esa autoridad en la ciudad, ¿no? De la experiencia que tenemos en la UITP hemos ido identificando, bueno, diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha esta autoridad de transportes, ¿no? Sin duda es crítico y como antecedente la existencia de una generosidad política para que todo el mundo se deshaga de una parte de sus competencias y las ceda, como antes decía el ponente de la Secretaría de Movilidad, a un órgano supramunicipal que es el que aglutina esas competencias y coordina cosas que hasta ahora cada una de los departamentos o incluso a nivel nacional pues regulaba de manera independiente, ¿no? Eso se puede conseguir de dos maneras. Se puede conseguir mediante consenso, porque seamos capaces de tener o se alineen los astros de manera que tengamos al mismo partido político
en diferentes departamentos y eso facilite el proceso, o mediante un equilibrio de fuerzas, que es justo lo contrario, y es que haya partidos políticos distintos en el municipio, en la región y en la nación, y eso haga que, bueno, pues todo el mundo vea con buenos ojos que haya un ente tercero, ajeno a todos y cada uno de ellos, que sea el que gestione de manera eficiente este transporte público, ¿no? Pues porque, como se ha dicho, evidentemente el transporte público no entiende de barreras administrativas, ¿no? Entre los puntos que consideramos críticos para el desarrollo de una autoridad de transportes están, en primer lugar, su creación por ley. Es fundamental que estas autoridades de transporte se creen mediante una ley del más alto rango que establezca no solamente su reglamento de funcionamiento y los aspectos más básicos desde el punto de vista de cómo se insertan en la administración del país, sino también y muy especialmente las funciones ejecutivas, ¿no? Y para ello, bueno, pues es fundamental, y se ha mencionado también antes por parte de uno de los ponentes, que se tengan en cuenta estas funciones ejecutivas desde el punto de vista de la integración administrativa, modal y tarifaria. Y no debería quedarse en el ámbito de la coordinación. Aquellas experiencias que conocemos de autoridades de transporte que han sido bautizadas como coordinadores del sector o como coordinadores de la movilidad metropolitana, en algún momento han fracasado, porque es necesario que existan esas funciones ejecutivas y ese poder para desarrollar las diferentes actividades, ¿no? Actividades como la planificación de infraestructuras y servicios, definiendo las directrices de la política a seguir y programando las inversiones y la supervisión de los diferentes proyectos. Por supuesto, la planificación de los servicios y el establecimiento de programas coordinados de explotación entre las diferentes empresas explotadoras del servicio, la elaboración, aprobación y actualización de un marco tarifario común que defina cuáles son los ingresos tarifarios a percibir de los usuarios, que defina también las subvenciones en el caso de que existan y que tenga la capacidad y la potestad para recaudar los ingresos de los viajes y posteriormente distribuirlos entre los diferentes operadores, ¿no? Y todo ello en un marco muy importante de flexibilidad, es decir, que esta autoridad se cree y que tenga la potestad de fijar la regulación de los diferentes aspectos que afectan a la movilidad, no tiene que ir en contra de que haya una flexibilidad muy necesaria y muy ágil, y lo hemos visto ahora, por ejemplo, con toda la crisis del COVID, para que estas autoridades puedan actuar de manera eficiente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, en fin, muchas de estas autoridades duran más que muchos matrimonios y, por lo tanto, el tema de la flexibilidad, insisto, es especialmente importante, ¿no? Además de estas competencias ejecutivas, es importante definir de manera clara los órganos de administración y de gestión. Con un consejo de administración en el cual probablemente tengan que estar los representantes políticos de las diferentes administraciones que participan en la gestión, pero con un equipo técnico y una dirección profesional y absolutamente despolitizada. Es decir, la capacidad de tomar las decisiones corresponde, por supuesto, al Consejo de Administración de esta autoridad, la capacidad de desarrollar los estudios y proponer las medidas que son más adecuadas debe quedar en manos técnicas, y son estos técnicos los que tienen que tener los recursos y la libertad para poder trabajar y proponer a los políticos una serie de proyectos maduros que permitan pues ir avanzando en esa estrategia de la que luego hablaré muy brevemente, ¿no? Y sin duda un aspecto crítico también es la financiación, ¿no? Quién aporta, cuánto aporta y cómo aporta, ¿no? En varios de los proyectos en los que la UITP está asesorando nos hemos encontrado con la paradoja de que aquellos municipios que menos aportan, aquellos municipios que pertenecen al área metropolitana, por así decir, más externa, son los que pretenden o proponen la creación de una autoridad en la cual ellos tengan un peso significativo, puesto que parte de los viajes que se tienen que resolver son sin duda los asociados a sus vecinos, ¿no? En esa movilidad que en muchas ocasiones existe pendular entre el área metropolitana y el centro de la ciudad, pues porque por motivos funcionales, pues el trabajo, el estudio, el ocio suele estar en muchas ocasiones en el centro de las ciudades. Bueno, eso tiene sentido en la medida en la que esos municipios aporten desde el punto de vista técnico y aporten desde el punto de vista económico, ¿no? Pero desde luego nuestra recomendación es que se aproveche toda la masa gris que ya exista en los equipos
técnicos de la ciudad, en los operadores incluso de la ciudad, para no reinventar la rueda, para no crear una autoridad de la nada, en la cual, bueno, pues se vayan incorporando personas que puedan ir aportando desde otros municipios, ¿no? Y lo mismo pasa, como les decía, con el tema de la financiación, ¿no? Ya termino porque creo que es muy interesante dejar algo de tiempo para el debate o para las preguntas que pueda haber posteriormente, ¿no? En definitiva, tener una autoridad es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para que el transporte público funcione de manera integrada. Determinados proyectos, como la puesta en marcha de la red de metro o la puesta en marcha de un nuevo sistema de ticketing, pueden ayudar a implantar esa autoridad de manera exitosa, y hay varios casos en todo el mundo en el que ha sido así. Creo que a día de hoy debemos apoyarnos cada vez más en los datos. Tenemos muchísima cantidad de información que tenemos que ser capaces de convertir en conocimiento. Antes, los mecanismos que disponían las autoridades de transporte para obtener información a través de encuestas domiciliarias eran muy costosos y muy difíciles de realizar. Ahora tenemos muchísima más información y tenemos que ser capaces de aprovecharla y de tener en nuestras plantillas los perfiles que sepan explotar esa información. Es importante, y también se ha mencionado en una exposición anterior, integrar dentro del ámbito de gestión de estas autoridades, en la medida de lo posible, no solamente el transporte público, sino también el transporte privado, convirtiéndolas en auténticas agencias de movilidad y dando un papel también a los nuevos servicios de movilidad, sin olvidar que el transporte público tiene que ser la columna vertebral de la movilidad urbana. Y luego un aspecto muy importante que en muchos de los encargos que recibimos mencionamos también a nuestros clientes, ¿no? Y es, bueno, este es un proceso que lleva muchísimo tiempo. En el caso de Barcelona, pues Diego nos podrá contar el tiempo que tardaron. Yo he tenido experiencia anterior a la OITP en el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, y desde que esta autoridad se creó en el año 1985 hasta que ha podido desarrollar plenamente sus funciones, pues han pasado 15 o 20 años. Básicamente porque hay una serie de operadores históricos, Metro de Madrid, la MT de Madrid, que han venido operando sin la existencia de una autoridad y que además lo hacen fantásticamente bien, y por lo tanto ese proceso de acople y de trabajo conjunto entre la autoridad y sus partners, insisto, los operadores que son con los que hacemos la política de transportes, es fundamental, ¿no? Pero en ese sentido es muy importante y muy necesario saber gestionar la presión política asociada a la creación de la autoridad. Es decir, los problemas que existen van a seguir existiendo y la simple creación de la autoridad no va a hacer que esos problemas se resuelvan, y hay que ser, en ese sentido, inteligentes para gestionar las prisas o las urgencias que pudieran venir, ¿no? Y ya por último, como recomendación en relación con este tema, ser capaces de empezar con proyectos exitosos, ¿no? Proyectos que ayuden a posicionar a la autoridad, proyectos que ayuden a empezar con buen pie el funcionamiento de la autoridad, poniendo en valor, sin duda, insisto, el trabajo conjunto de operadores, trabajadores y sindicatos. En el caso de Bogotá, Cundinamarca, pues les deseamos el mayor de los éxitos y quedamos, por supuesto, a su disposición para ayudarles en cualquier etapa de este fantástico proceso. Muchísimas gracias. Dionisio, pues muchísimas gracias por la intervención, por las diversas perspectivas con base en la experiencia. Yo quiero resaltar, por supuesto, que esto es un proceso muy complejo que incluye muchísimos actores y incluye desatorar pues, ciertas ineficiencias que están instaladas, pero que justamente parten de una muy clara voluntad política, donde, por supuesto, allí están los diversos, tanto la alcaldesa como el gobernador, los alcaldes muy dispuestos digamos, a partir de esa voluntad política para construir todo este escenario tan relevante. Y por supuesto, alrededor de las competencias y esas indicaciones sobre cómo sí debe haber una estructura ejecutiva y unas digamos que unas funciones muy claras, es creo que muy importante. Desafortunadamente por tiempo tenemos que entrar en la fase de cierre de este foro de hoy. Sin embargo, vamos a tener vamos a tomar todas las inquietudes, vamos a compartirlas con los panelistas y vamos a poder difundir, digamos, de cierta manera la respuesta a dichas inquietudes a través de los diferentes medios virtuales. Por lo tanto, tengo que cederle en este momento, y también muchas gracias a todos los panelistas, a Dionisio, a Luis Eduardo, a Carolina, y por supuesto a Diego desde Barcelona, que nos atendió, por supuesto, la invitación. Muchísimas gracias, esperamos seguir en contacto con ustedes para seguir dándole alimento a esta ley orgánica que será, por supuesto, la
la que va a regir los destinos de la región metropolitana en una primera instancia, pero es un proceso que apenas comienza y ahí estaremos pues muy atentos a seguir dando insumos sobre el particular. Muchísimas gracias y tienes la palabra, Sergio. Listo. Gracias, Edgar, y a todos y todas las panelistas que participaron hoy en el foro. Fue un foro muy interesante, muchos temas de discusión que vamos a recoger en las memorias de estos foros. También recordarles que el próximo miércoles 18 de noviembre tendremos el siguiente foro de esta serie que tratará sobre temas de gobernanza, y el miércoles 25 también por la mañana, será el último de esta serie que tratará sobre temas de financiamiento. Como hemos visto en muchas de las presentaciones de hoy, la gobernanza y el financiamiento son al final temas clave, y justamente quisimos dejar estos dos temas para el final y esperamos que nos puedan acompañar en esas discusiones que serán seguramente muy importantes a la hora de la decisión sobre la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana atípica en la que muchos hemos estado también intentando seguir resultados de elecciones y demás. Entonces les agradecemos mucho su atención y esperamos poder verlos y verlas en las siguientes ediciones de los foros. Muchas gracias y nos vemos.